Vaya. No se levantará, jamás. Felicidades. Acabas de aniquilar a los elfos oscuros. No. No solo ellos. Conquistaremos el universo mismo. Quizás quieras controlar un poco la sed de sangre allí. No hay necesidad de modestia, esposo. ¿Qué he desatado? Otra conversación no contada entre el dios del caos y la diosa de la muerte. Capítulo 7. Una era de caos. Siempre me ha gustado el caos. Hay algo increíblemente liberador en ello. Tirar las reglas por la ventana y dejar que las fichas caigan donde tengan que caer. ¿Dónde está la gracia de la cordura, te pregunto? ¿La misma serie de eventos, repitiéndose una y otra vez en un bucle sin fin? No, gracias. Podría soltar un discurso sobre los ciclos y lo malos que son para nosotros, pero siento que estaría citando a Zeus. ¿O fue Odín? Tengo el cerebro un poco confuso después de tanto viajar a reinos interdimensionales, pero ¿puedes culparme? No. Creo que no. ¿Ragnarok? ¿La era de Ultron? Al diablo con todo eso. Si debe haber una era de algo, que sea la del ramen. O mejor aún, la del caos. Sí, me gusta cómo suena. Gritad estragos y soltad a los perros de la guerra. Que llueva masacre, risas y alegría sobre dignos e indignos por igual. Siembra un poco de locura. Sheogorath siempre fue bueno en eso. Debería haberlo invitado a la boda. Puede que la sanguine prepare las mejores bebidas, pero nadie crea caos como el mismísimo príncipe Daedrico de Madness. Hablando de locura, tal vez debería visitar a cierto espartano para nuestra luna de miel. O quizás durante el proceso. Al fin y al cabo, la creatividad es la sal de la vida. Sería divertido ver qué ha estado haciendo últimamente. Después de todo, no lo he visto desde, ¿cuándo fue? Hace un par de capítulos, ajá. Ya lo recuerdo. Durante el pequeño ataque de Loki. Ha pasado, vaya, mucho tiempo desde entonces. Tal vez incluso pueda llevar a mi esposa conmigo en el viaje. Técnicamente ahora tiene un pariente, no. Esperar. Tengo una idea mejor. Si voy a volver a meterme con dioses de verdad, y qué buena gente. ¿Por qué no traer a algunos de los míos? Por lo que he oído, su Thor es el cabrón carnicero más grande de los 9 reinos. Nada que ver con nuestro adorable osito de peluche. Creo que a la rubia le ofendería. Ay, ¿a quién engaño? Daría un buen dinero por ver a nuestro Thor destrozar al suyo y partirle la cabeza. Cuanto más pienso en ello, más me parece la idea curiosamente atractiva. Me pregunto qué pensará el viejo Point Break sobre esto. ¿Y Loki? ¿Qué le pasó? También podría ser buena idea involucrar a Odín. Espera, ¿por qué te pregunto? Una forma de descubrirlo. Salto de escena, Thor no estaba teniendo un buen día. Había comenzado por una discusión con Odín y ahora amenazaba con terminar en desastre. Hannes se moría. Su fuerza vital se desvanecía con cada instante, y no le quedaba más remedio que esperar. Esperar y rezar. La ironía de semejante idea no se le escapaba. Pensamientos sobre ella y el insidioso éter atrapado en su interior revoloteaban en su cabeza como relámpagos furiosos, persiguiéndose sin fin en un círculo vicioso. Tan pronto como pudo escapar de ellos, se vio obligado a renunciar a su propia fuerza. ¿Pero de qué servía su poder si no podía salvar a quien amaba? En un abrir y cerrar de ojos, todo fue de mal en peor. Thor, muchacho. ¿Aún tienes ambos ojos? El dios del trueno estiró el cuello al oír una voz triunfante que resonó por los grandes salones de Asgard como una terrible avalancha, arrasando con todo a su paso. Con un sonido potente y resonante, el asgardiano la reconoció al instante, aunque deseó no haberlo hecho. A pesar de todos sus defectos, jamás podría olvidar esa voz. Su dueño le había acarreado muchos problemas desde su última vez, y muchas veces más. Era una voz que no deseaba volver a oír. Por un fugaz instante, casi consideró lanzarle el Mjolnir, sin importarle las consecuencias. Había esperado no volver jamás a Asgard, no volver jamás a cruzar la puerta. Parecía que esas oraciones habían sido en vano. Cuando se giró para mirarlo, solo encontró aire vacío. Aquí, punto de quiebre. Le apremió la voz del rubio desde atrás. ¿En serio? Se supone que eres más rápido que... Sonido metálico. Mjolnir no necesitó más provocación. El poderoso martillo saltó de su mano como una flecha disparada desde un arco al revés, curvándose para dirigirse hacia su flanco expuesto. Para su diversión, un crujido sordo recompensó sus esfuerzos, acompañado de un graznido de sorpresa cuando la víctima del martillo cayó al suelo. Efectivamente, cuando Thor se giró para encarar a su enemigo esta vez, lo encontró retorciéndose en el suelo, agarrándose la cabeza.
Un destello de compasión se agitó en su pecho, solo para ser obstinadamente sofocado por la respuesta del joven. ¡Ah! ¿Qué demonios, tío? Eso dolió. ¿Intentas matarme? Eso depende. Se agachó, agarró un puñado de la llamativa capa naranja del intruso y lo ayudó a ponerse de pie. No se resistió. Unos ojos azules y salvajes le sonreían. Bueno, al menos uno lo hacía. El otro estaba a punto de cerrarse por la hinchazón. ¡Qué buen swing tienes! Gruñó. ¿Le pasó algo a Hane? Un gruñido bajo y enojado recorrió el aire entre ellos. Elige tus palabras con cuidado, Naruto. Bien, bien. Golpe bajo. Lo siento. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque extrañaba tu belleza radiante y tu melena suelta? ¡Ay, ay, ay! Es broma. Estaba bromeando. Mientras Thor miraba, el guerrero con cuernos se liberó y se puso de pie, aterrizó en cuclillas frente a él. Riendo, se levantó e hizo una reverencia, solo para fruncir el ceño al ver su expresión pensativa. No te ves muy bien, punto de quiebre. ¿Tienes que llamarme así? Gruñó Thor. Depende. ¿Ya lo ha soltado Stark? Preguntó el cornudo. Hace tiempo que no lo alcanzo. No lo creo, no. Entonces sí, debo hacerlo. Exasperado, el dios del trueno se dio la vuelta. Hoy no estoy de humor para tus bromas. Ni entenderé jamás las tonterías que dices. Referencias, Thor, lo reprendió el cornudo, siguiéndole el paso con elegancia mientras abandonaba los pasillos vacíos del palacio para salir al exterior. Referencias. Hay que mantener a la gente en vilo. O sea, ¿dónde está la gracia de ser predecible? Por ejemplo, esa chica tuya tan querida. Si no fuera por los que mandan, nunca se separarían. Aunque casi perdí un paso. Disculpa. Perdón, me equivoqué de película. La deidad amante del ramen levantó las manos en señal de paz. Una lástima. Oye, ¿no te importa si aburro a Sifo a Loki? Mira, estoy organizando una pequeña fuerza de invasión y griega. Bueno, francamente los voy a secuestrar de todas formas, pero pensé que sería mejor preguntar primero. ¿Loki? La mención de su hermano irritó al asgardiano. No puedes. Está en las mazmorras. ¿Está ahí ahora? Naruto ladeó la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaste? Justo ayer, hizo una pausa y se dio cuenta de inmediato. ¿Dónde está? ¿Qué has hecho con él? Nada. El ex shinobi adoptó una expresión de falsa reverencia. Abrí un portal y le prometí la libertad si lo cruzaba. Aceptó. ¡Qué tonto! Un brillo travieso brilló en esos orbes desiguales. Lleva unos 30 minutos cayendo, y seguirá cayendo hasta que yo diga lo contrario. No te preocupes. Lo devolveré en cuanto termine con él. Incrédulo, Thor lo sacudió. Naruto. ¡No! Naruto. ¿Sí? Rió el rubio. Devuélvanlo de inmediato. No, un lento movimiento de cabeza lo decía todo. No pasará, punto de quiebre. Claro, si aceptas mi oferta, ¿podrás vigilarlo? No, gracias. Tengo asuntos más urgentes que atender. Materia como Hane, consumiéndose incluso ahora, entonces, duro. Al darse cuenta de que no ganaría esta discusión, el dios del trueno se desanimó. ¿Hablaste de una invasión? No está aquí, supongo. Naruto silbó inocentemente y tiró de él a un lado, llevando al Vengador a un balcón cercano. Por un momento, Thor hizo una pausa. Todo Asgard se extendía ante ellos en todo su esplendor dorado, con imponentes agujas y exuberante vegetación intercaladas por grandes masas de agua. La gente seguía con su vida cotidiana, contenta y confiada en la protección que les brindaban legiones de soldados, hombres y mujeres dispuestos a dar la vida en cualquier momento. Serena. Calma. En paz. Todo era como debía ser. Aunque el sol aún no había alcanzado su cenit, todo el reino se erguía orgulloso en tranquilidad. Esto era por lo que luchaba. Para proteger no solo este reino, sino todos los demás. Por ellos, lo sacrificaría todo, incluso a sí mismo si fuera necesario. Mientras los reinos estuvieran en paz, él también lo estaría. Y si eso significaba que tenía que retozar de nuevo con este loco cornudo, que así fuera. Dijo que el loco no había hablado. No has respondido a mi pregunta. El cornudo lo miró de reojo, sonriendo. Bueno, no tu Asgard, claro, pero un Asgard, sí. Una mirada extraña y distante cruzó su rostro. ¿A dónde voy? Basta con decir que los panteones de allá arriba merecen una buena patada en el trasero. Varias, de hecho. ¿Seguro que no quieres venir? ¿Seguro que te divertirías pateándote el trasero?
Eso no, la expresión de Thor debió haber sido reveladora, porque su compañero rubio dio marcha atrás. Vamos, no te enfades. Quizás esto te haga cambiar de opinión. Con un movimiento de muñeca, apareció. Y, una extraña neblina rojo sangre se manifestó en la punta de sus dedos, fluyendo de su brazo derecho como si fuera su propia vida. Mientras observaba, las misteriosas sustancias se arremolinaban en la palma del joven. Retorciéndose alrededor de su brazo, zarcillos de un profundo color escarlata se curvaban hacia adentro, comprimiéndose implacablemente en una sola existencia. Su palma formó un pequeño puño y luego se abrió, revelando una gema carmesí pura que levitaba en su interior. Una piedra única, incomparable, de valor inigualable y un poder casi cósmico, simplemente, colgando allí. Esperando a ser recuperada de su mano. Eso es. El éter. También conocida como la gema de la realidad. De nada. Su sonrisa se atenuó al recoger la gema del aire. Sacársela no fue tarea fácil, ni siquiera para mí. Tiene suerte de estar viva. De nada, por cierto. Te acabo de ahorrar una buena hora de trama. Ahora solo queda esperar a que los elfos oscuros ataquen y ¡zas! Nuestros ejércitos los exterminan. Ganamos. Entonces te unes a mis pequeñas aventuras, durante las cuales tu hermano por fin podrá dejar atrás el pasado, demostrarle a tu viejo que se equivoca, ya sabes. Ese rollo. Paz para todos los reinos, bla, 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 su palma se giró hacia afuera, presentándosela. Mi regalo para ti. Tómalo. Thor parpadeó, desconcertado. Estoy agradecido, una espina de precaución detuvo su mano. Thor vaciló, con la palma aún extendida. Justo ahora, dijiste que tenías un ejército. Frunciendo el ceño, retrocedió un poco. ¿Y los elfos oscuros? ¿Qué locura es esta? ¿Qué has hecho? El cornudo se desinfló. Maldita sea. Iba también. A pesar de todas sus travesuras y juergas, Naruto rara vez actuaba sin motivo, y mucho menos daba regalos a otros sin motivo. Las pocas veces que lo hacía siempre le seguían un caos absoluto. No. Nunca actuaba sin motivo. Era demasiado para asimilarlo. En cierto modo, sabía que el rubio desaliñado era una deidad con la que no se podía jugar, pero rara vez tenía sentido común que nadie lo tomara en serio. Su humor cambiaba más que las 4 estaciones. Caótico y neutral, o eso creía Stark. Que él hubiera arrancado el éter de Hannes sin siquiera pedirle un agradecimiento, o mejor dicho, solo una petición, algo estaba en marcha. ¿Qué hiciste? En respuesta, la deidad de ojos azules cerró la mano alrededor de la gema de la realidad. Al abrirla de nuevo, yacía fundida con su palma, visible para todos. Su expresión, antes franca, se había vuelto ligeramente pensativa, quizá incluso de duro arrepentimiento en comparación. Thor se negaba a creerlo. Una brisa fría azotaba los pasillos de Asgard mientras el cielo se oscurecía, retumbando con truenos. Con cada instante que pasaba, el viento arreciaba, convirtiéndose en un rugido sordo a medida que el cielo se oscurecía. Si tramaba alguna traición, está bien, pero no puedes estar enojado conmigo. Su agarre cambió hacia Mjolnir. ¿Qué hiciste? La expresión de Naruto se volvió ligeramente tensa. Bueno, sobre eso, Thor, puede que me haya casado con ella. El dios nórdico parpadeó. Oms. Ela. Tu hermana. Espera, ¿tengo una hermana? Una hermana mayor, sí, objetó Naruto. ¿Y esa ella dices que es tu esposa? Lo cual nos convierte en hermanos, ahora que lo pienso, reflexionó el asesino bigotudo. No estoy seguro de que alguien quiera a alguien como tú como hermano. Se quejó el dios del trueno. El astado se tambaleó, fingiendo una lesión. Mellares, punto de quiebre. ¿Cómo ocurrió tal acontecimiento? ¿Qué puedo decir? Rió el rubio, revelando un brillante anillo de esmeralda en su dedo. Simplemente sucedió. Deberías haber estado allí. Fue una ceremonia espectacular. Además, la muerte y el caos van de la mano. Además, ella quiere conquistarlo todo, por cierto. Asgard incluido. No es para tanto. Un rayo hizo eco de las palabras de Thor. ¿Qué? Debería golpearte donde estás parado. Espera. No es lo que parece. La rubia alzó una mano antes de que la deidad consternada pudiera continuar. La convencí de que sería mejor hablar con su viejo antes de que se volviera loca. Después de todo, él fue quien la encerró y ocultó todo rastro de su existencia, la condenó al exilio y. Idiota. Thor lo estranguló. Si lo que dices es cierto, no hablará con mi padre. Lo matará. La deidad cornuda parpadeó, frunciendo el ceño en señal de acuerdo.
Dicho así, podría hacerlo. Pero si existe la posibilidad de que se reconcilien, como para negar esa misma afirmación, una torre distante se derrumbó formando un montículo de vidrio. Cada dios intercambió una mirada larga e incrédula con el otro. La expresión tensa de Naruto se volvió decididamente tímida. Con una mueca, corrió como un loco hacia la torre. Tengo que amarte, hermano, adiós. Salto de escena, él la exhaló. Un aliento profundamente purificador fluyó por su pecho, subió por sus pulmones y se liberó en la sala del trono, resonando sin cesar en el palacio que se alzaba tras ella. Sintió el poder elevarse por su cuerpo como una marea oscura. Siglos de emociones reprimidas exigían liberación. Retribución. La rabia le enroscó las yemas de los dedos, convirtiéndolas en garras. La espada en su mano se sentía ligera como una pluma de pájaro, su cuerpo en la cima de su poder. Un trueno distante retumbó afuera, repleto de ira, haciendo eco de su propia furia fría. Un relámpago recorrió la habitación a oscuras, iluminándolo todo. Ella había practicado lo que diría. Esperé vidas enteras por este día. Aquí, para hacer lo que quiera. Sin embargo, ahora que por fin se encontraba en Asgard, ahora que se encontraba al borde del destino, la diosa de la muerte descubrió que no podía hablar con su padre. La tristeza la atravesó por el pecho y la pena le selló los labios, ahogándola al hablar. Allí, en ese momento, se sintió como una niña pequeña otra vez. El dolor de la traición, tan reciente hoy como aquel día, hacía tanto tiempo. Recordaba este lugar. ¿Cómo no recordarlo? Todo seguía igual, todo más allá de ese sucio mosaico grabado en el techo. Fue allí donde la consideraron indigna. Fue allí donde la expulsaron. Aquí, que había sido traicionada. A pesar de sus emociones desbordantes y su estado mental conflictivo, Odín permaneció tan inmutable como siempre. Mayor y más canoso quizá, con el rostro surcado por la edad, pero aún un pilar inmutable. Aún aferrado a su lanza, aún una roca inamovible sentada en el trono. Su trono. Quizás fue la conmoción lo que lo aturdió hasta el silencio. Conmoción al verla liberada de su prisión. Quizás simplemente no le importó. Ignoró la tormenta que rugía afuera, ni a los guardias que había masacrado, ni siquiera el estado destrozado de la habitación. Cuando finalmente se puso de pie, no le gritó, no despotricó, no deliró ni exigió respuestas. Ah, y allí estaba. Entonces, mi hija ha regresado. Al incorporarse con un gruñido, la sombra del rey se cernió sobre ella. Supongo que debo agradecerle a ese bufón tu libertad, ¿no? ¿Has venido a matarme? Debería, siseó, con la mano apretada sobre la espada, y la voz alzando la voz con cada palabra. Me expulsaste. Me desterraste. Me despojaste de todo. ¿Y para qué? Tu preciada paz. Borraste la sola mención de mi nombre de la historia, de nuestra historia, para apaciguar a los otros reinos. ¿Y de qué te ha servido? Ese ojo solitario la miró con intención, marchitándose con desprecio. Todo lo que te hice, lo hice por el bien del reino. Me quitaste todo. ¿Por qué? El silencio resultó ensordecedor. Allí, por fin, esa chispa en su mirada, ese raro atisbo de ira, esa gélida decepción, esa visión que tan a menudo reducía a otros a un martirio balbuceante. Curiosamente, esta desaprobación la liberó de las ataduras de la vacilación. Una vez lo había temido. Lo temía. Una vez, había vivido para complacerlo, para demostrar que era su igual en los campos de conquista. Él había sido su mundo. Su todo. Ahora, verlo, a él. Solo servía para exaltar sus emociones hasta el punto álgido. Lo odiaba. Sin embargo, una pequeña parte de ella, la niña que una vez fue, aún lo amaba. Sospechaba que nunca se libraría de ello, no de verdad. Al final, la respuesta de él la sorprendió incluso a ella. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Las palabras salieron de ella con violencia. Dime. Capítulo 8. Todos los hombres deben morir, lo que está muerto puede que nunca muera, pero mataremos a esos bastardos de todos modos. Capítulo 8. La noche se despliega. Nota para mí. Quizás la próxima vez usa tu cerebro y no confíes en una diosa con problemas paternales para confrontar a su viejo pacíficamente. ¿Qué? No me mires así. ¿Cómo iba a saber que Ela se pondría furiosa al encontrar a Odín? Nunca vimos cómo habría reaccionado en la película. Quizás debería haber seguido el consejo de Red y llevarla a terapia. ¿Funciona la terapia con un inmortal? ¿O con un no muerto? Para reflexionar, supongo. O sea, funcionó con Escorpión y solo tuve que devolverle a su familia, fácil, ¿no? Aún así, hay un defecto que aún conservo de mis días mortales y es este.
Creo en la gente. Por muy miserable que parezca un corazón, por muy negra que pueda ser el alma, siempre veo la luz. Un destello de esperanza en la oscuridad. Me dan ganas de ayudarlos. Aunque me lastimen, aunque me denuncien, aunque me masacren 1000 veces por ello. Quizás sea solo otra maldición, el Señor sabe que todavía sufro varias de ellas, impuestas sobre mis hombros por uno de mis enemigos. Quizás no. ¿Quién sabe? Me he ganado todo tipo de detractores, pero al mismo tiempo he conseguido aún más aliados. Es curioso cuánta gente quiere estrecharte la mano cuando les das lo que quieren. Bueno, terminemos con este asunto de los elfos. Malekith no sabrá que lo golpeó. Tenemos una manera de empezar, muchachos. Tantas piedras para coleccionar, tan poco tiempo. Bueno, el tiempo es relativo cuando lo piensas. ¿O es subjetivo? Nunca lo he entendido. Va. Es hora de hacer unas llamadas y reunir a la pandilla. Salto de escena. Esto no pudo ser. Seguramente no lo sería. Sí, según todos los indicios, esto no debería estar sucediendo. El día debería haber sido suyo. Suyo. Sin embargo, los caprichos del destino se lo negaron, pues en lugar de la gloriosa victoria que le había sido decretada, Malekith se vio obligado a luchar por su propia vida mientras su flota ardía en el horizonte. Barco tras barco en llamas fue alcanzado por los cielos, rugiendo como si lo hubiera hecho la mano de un dios furioso, ofreciendo solo una débil resistencia antes de caer. Con esto, el elfo oscuro llegó a la asombrosa y humillante conclusión de que lo habían engañado. El destino, una vez suyo, ahora se reía de él a pesar de todos sus planes, todas sus conspiraciones, todas sus maquinaciones. Como lo hizo otro. ¿Ya te diviertes? Resonó una voz rica y resonante en el suelo. Puedo hacer esto todo el día, ¿sabes? El elfo oscuro giró con un silbido y no encontró nada más que aire vacío. Enfréntate a mí, cobarde. Sus palabras no encontraron nada más que aire vacío. Incluso ahora, sus pasos eran acosados por una maldición infernal que no comprendía. Pasillos dorados se convertían en sí mismos sin importar cuán rápido o rápido corriera, llevándolo de un lado a otro en un laberinto sin fin a pesar de su constante avance. Sabía que avanzaba, sabía que el triunfo estaba a la vuelta de la esquina, y sin embargo, permanecía irremediablemente fuera de su alcance. Frustrándolo a cada paso, negándole lo que legítimamente le pertenecía. ¿Cómo se había derrumbado todo así? ¿Dónde estaba Algrim? ¿Dónde estaban sus hombres? ¿A dónde se habían ido todos? Debería haber sido una incursión fácil, un ataque sin esfuerzo contra un Asgard debilitado. Se habían ablandado después de todos estos años, engordados por la falta de guerra. Débiles, como su rey. Su preciado escudo había caído según lo planeado, pero a partir de ahí todo se torció. Su ejército estaba destrozado, sus esperanzas hechas trizas, y el éter, irremediablemente inalcanzable. No solo sus tropas estaban siendo derrotadas, sino que no tenía forma de escapar de este horrible laberinto a menos que quien quiera que lo estuviera creando decidiera, ¿qué se siente ser el último de tu especie? Para su crédito, Malekith atacó rápidamente. Apenas la mano se posó en su hombro, arremetió contra su dueño, clavándole la espada en el pecho. Fue una muerte limpia, de principio a fin. Directo al corazón. Un golpe fatal. Y aún así no murieron. En cambio, el último elfo oscuro se encontró, vestido con una túnica ondulante de la más oscura noche escarlata, el muerto le devolvió el ceño fruncido. Sus ojos azules se entrecerraron en dos ranuras amenazantes, sus mejillas patilludas se tensaron en un gesto de irritación. Malekith tuvo medio instante para contemplar esos extraños cuernos carmesí que sobresalían de aquella maraña rubia que el hombre llamaba cabello. Un instante. Un segundo. Una fracción de segundo. Entonces, el extraño ladeó el cuello y exhaló suavemente. Debería haber apuntado a la cabeza. Entonces Malekith se vio despojado de su espada, del brazo que la sostenía y de todo su hombro. No sintió dolor ni sangre, solo la repentina y desconcertante ingravidez de perder la mejor parte de su cuerpo. Horrorizado, se tambaleó hacia atrás, cegado no por la agonía, sino por la confusión. Sin dolor. ¿Por qué no le dolía? Una bendición inesperada, sin duda, ¿pero por qué? Pronto tuvo su respuesta. Mientras miraba, una solitaria gema carmesí brillaba en la palma abierta de este carnicero. Debo decir que la gema de la realidad es realmente útil, tarareó el hombre con cuernos, dándole vueltas a la palma de la mano. Lo que quedaba del brazo de Malekith voló sobre su hombro un instante después. Mira. No hay sangre. El tejido mismo del universo, en la punta de mis dedos, incluso más de lo habitual. Podría acostumbrarme a esto. Ladrón. ¿Cómo se atreve?
A pesar de su herida, el elfo oscuro siguió adelante. Maldito chucho. ¿Cómo te atreves a tomar lo que es mío, inútil? No soy un mestizo, Naruto. Ya hablamos de esto. ¿Y tú? El desconocido le dio un revés y se irguió con una leve sonrisa. ¿Quién eres tú para llamarme mestizo entonces? ¿Un déspota? ¿Un tirano? No eres Gilgamesh, eso seguro. Soy Malekith. Dijo entre dientes. ¿Quién eres tú para denunciarme? Nuevamente surgieron risas para burlarse de él. Solo un hombre, aprovechándose de este desastre. Como tú. Alguien dijo una vez que el caos es una escalera, después de todo, tarareó el cornudo, cruzando los brazos ante su ancho pecho. Tenía razón en cierto sentido, y también se equivocaba. Verás, el caos no es solo una escalera para ascender a placer, es una excusa, ¿sabes? Sus manos se unieron en un fuerte aplauso, y todo el reino se estremeció en respuesta. Una oportunidad para sembrar el caos y salir airoso, para forjar nuevas alianzas y hacer nuevos amigos. Y déjame decirte, Malekith, los brazos encapuchados se alzaron, el mundo cambió y el último de los elfos oscuros dio un paso atrás. Porque de repente ya no estaban solos. He hecho muchos amigos. Él tenía. Había docenas de ellos apiñados en la sala, algunos grandes, otros pequeños. Grandes y altos. Allí vislumbró a una mujer con un uniforme de batalla incomparable que blandía una espada de luz dorada. Allí contempló a un hombre gigantesco con un poderoso martillo de guerra que encarnaba la guerra misma. Y allí, elevándose sobre todos ellos, un gigante de gigantes, capaz de arrancarse la cabeza con solo fuerza bruta. Aún había más imponentes que la vida a pesar de su estatura. Villanos y héroes, monstruos, abominaciones y cosas tan grotescas que la mente destrozada de Malekith ni siquiera podía comprenderlas. Se enfrentó solo a una legión y algo en él se acobardó. Naruto bajó los brazos. La triste verdad es, bueno. Se le escapó una risita melodiosa mientras se doblaba brevemente antes de enderezarse. No tengo tiempo para ti, Malekith. Eres un pez pequeño en un estanque grande, una flor de un día comparado con lo que viene, y todos lo sabemos. Todavía tenemos que lidiar con Ultron y Thanos. Tú, nadie te quiere. Nadie te extrañará. Nadie te llorará. Morirás como viviste. Olvidado. Ahora, si me disculpas, necesito calmar a mi esposa antes de que destruya todo Asgard. Hizo una pausa y miró por encima del hombro, pensativo. Esos brillantes orbes azules se estrecharon aún más. Es todo tuyo. Dejaremos que Liana se quede con el siguiente, ¿eh? No queremos arruinarle la diversión. Ante una señal invisible, el gigante avanzó en un ataque silencioso. Rápido. Demasiado rápido. Unas enormes palmas lo rodearon, su torso, antes de que el elfo pudiera siquiera pensar en hablar, y mucho menos en defenderse. En un instante, se vio alzado en el aire mientras esas horribles manos hacían su trabajo. Aplastando. Apretando. La armadura cedió ante la carne desgarrada, las costillas se rompieron como vidrio quebradizo mientras el gigante intensificaba su agarre. En sus últimos momentos, el orgullo de Malekith finalmente se quebró y pensó en suplicar. Por desgracia, su cobardía no le sirvió de nada. ¡No! Espera. Para. Por favor. Siguió un dolor terrible y cegador, luego oscuridad. Fue, considerando todo, un final ignominioso para un villano fracasado.